Esta historia es distinta. No hubo espejos mágicos ni portales violetas, pero lo que ocurrió aquel 14 de febrero en el viejo edificio de la calle Balcarce me dejó una marca más profunda que cualquier truco visual. A veces, lo paranormal no es una película de terror, sino un susurro persistente que se niega a ser ignorado. Yo trabajaba como sereno en un archivo municipal, un edificio que en los años 40 había sido un hotel de lujo y que ahora olía a papel húmedo y burocracia olvidada. Eran las 11:45 de la noche. El edificio estaba en silencio, salvo por el crujido del parqué. Me disponía a hacer la última ronda cuando el ascensor, uno de esos antiguos con rejilla de tijera, se activó solo. Lo vi subir desde el sótano hasta el cuarto piso. Los números de bronce se iluminaban con un parpadeo perezoso. 1, 2, 3, 4. Se detuvo allí. Escuché el golpe seco de la puerta metálica abriéndose, pero no había nadie en las cámaras de seguridad. Subí por las escaleras, con la linterna en la mano y el corazón golpeándome las costillas. Al llegar al pasillo del cuarto piso, el aire cambió. No se puso frío, se puso denso. Como si estuviera caminando a través de gelatina invisible. Y entonces, lo oí. El sonido de una máquina de escribir. Tac, 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 ring. El sonido provenía de la oficina de registros históricos, la antigua habitación 402. Empujé la puerta y la luz de mi linterna barrió la estancia. No había nadie, pero sobre un escritorio de roble, una vieja Remington que formaba parte de la exhibición permanente tenía una hoja de papel en blanco puesta. Me acerqué. El rodillo se movió un espacio. Sola. No fue el miedo lo que me detuvo, sino una tristeza punzante que me subió por la garganta. Mis facultades como sensible suelen manifestarse como una empatía física insoportable. Sentí una angustia que no era mía. Era la angustia de alguien que espera una carta que sabe que nunca llegará. ¿Quién eres?, pregunté en un susurro. En el papel, las teclas se hundieron por una fuerza invisible. Mara. El diario de la espera. Pasé el resto de la madrugada buscando en los archivos físicos de ese piso. Según los registros del hotel, Mara fue una recepcionista que trabajó allí en 1944. Su ficha decía que fue despedida por negligencia emocional tras la muerte de su prometido en la guerra. Pero los papeles oficiales mienten. Debajo de una pila de recibos de luz de hace 70 años, encontré una caja de zapatos. Dentro había docenas de cartas devueltas por el correo, todas dirigidas a un tal Julián, curiosamente, mi mismo nombre. La última carta tenía fecha del 14 de febrero de 1945. No estaba enviada. Decía: dicen que te has ido, pero yo sigo reservando la mesa junto a la ventana. Si no vuelves hoy, me quedaré aquí hasta que el tiempo se olvide de mi nombre. No hubo una aparición cinematográfica. No vi a una mujer de blanco llorando sangre. Lo que vi fue algo más real y desgarrador. El polvo del suelo se movió. Alrededor de la mesa de madera junto a la ventana, el polvo se apartó formando la silueta de dos pies menudos. Mara estaba allí, sentada, esperando su cena de San Valentín desde hacía 8 décadas. El edificio había cambiado de hotel a archivo, pero para ella, el tiempo se había congelado en esa espera circular. No intenté exorcizarla. No llamé a un cura. Simplemente bajé a la cocina de los empleados, preparé 2 tazas de café y compré un paquete de galletas de la máquina expendedora. Volví a la 402, puse una silla frente a la silueta en el polvo y dejé una de las tazas sobre la mesa. Él no va a venir, Mara, le dije con la voz rota. Pero yo estoy aquí. No estás sola este año. La resolución silenciosa. Bebí mi café en silencio mientras el reloj de la pared marcaba la medianoche. Durante esa hora, el ambiente dejó de ser denso. Sentí una mano invisible rozar la mía sobre la mesa, un contacto que se sintió como una brisa cálida en medio del invierno. Cuando terminé el café, la silueta en el polvo ya no estaba. La máquina de escribir soltó un último clac. Me acerqué a ver el papel. Gracias. Ya puedo cerrar la puerta. Al día siguiente, pedí el traslado a otra sucursal. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que mi trabajo allí había terminado. El ascensor nunca volvió a subir solo al cuarto piso.
Me llevé la caja de zapatos bajo el brazo, sintiendo que pesaba mucho más de lo que unos pocos papeles deberían pesar. No era un peso físico, era la gravedad de una vida entera comprimida en cartón descolorido. Esa noche, en la soledad de mi departamento y con la lluvia golpeando los cristales, desplegué el contenido sobre la mesa. Lo que encontré no fueron solo cartas de amor, fue la crónica de una obsesión que terminó por quebrar la realidad de Mara. Las primeras cartas estaban llenas de una esperanza vibrante. Julián, mi tocayo de hace 80 años, le escribía desde Europa. Eran papeles finos, casi transparentes, con el sello de la censura militar. El tono. Hablaban de un futuro en el que pondrían una florería. Él le prometía que, cada vez que ella oliera una gardenia, debía saber que él estaba pensando en ella. En una de las cartas, encontré un pétalo seco, negro por el tiempo, que se deshizo en polvo en cuanto lo toqué. Era el origen del aroma que yo había sentido en el edificio. A mitad de la caja, el tono cambió. Las cartas ya no venían de Europa. Eran las que Mara escribía y que nunca fueron enviadas, o que regresaban con el sello de destinatario no localizado. Lo más inquietante no era lo que decían, sino cómo estaban escritas. Mara empezó a escribir en los márgenes, en círculos, como si las palabras intentaran atrapar algo que se le escapaba. Hoy el recepcionista me miró raro. Dice que hablo sola en la mesa de la ventana. No entiende que tú estás ahí, Julián. Solo que llegaste un poco más pálido y no tienes hambre. ¿Por qué no comes nada de lo que te traigo? Aquí es donde la historia se vuelve puramente paranormal y real al mismo tiempo. Mara no estaba loca. Ella había empezado a ver a un Julián que no era el suyo. Había atraído a una entidad, un cascarón vacío que se alimentaba de su duelo y se hacía pasar por su prometido. Encontré un diario pequeño al fondo de la caja. Las últimas entradas eran aterradoras por su frialdad. 1 de febrero de 1945. Él se sienta conmigo, pero no tiene ojos. Solo son 2 cuencas de sombra. Me dice que si quiero que se quede para siempre, debo dejar de mirar la luz del sol. 10 de febrero de 1945. He tapado las ventanas de la 402 con papel de diario. El gerente grita afuera, pero no voy a abrir. Julián dice que el frío es el verdadero calor. Al final de todo, envuelta en un pañuelo de seda que aún conservaba una mancha de sangre seca, había una llave de latón. No era una llave del hotel. Tenía una etiqueta atada con un cordel que decía, la caja de caudales del sótano. Nuestro nido. Esa fue la pieza del rompecabezas que me hizo saltar de la silla. Recordé que, en el archivo municipal, el sótano siempre estaba inundado o cerrado por riesgo estructural. Mara no solo había muerto de pena, ella había escondido algo allí abajo antes de que el Julián de las sombras la consumiera por completo. La conclusión que me persigue al leer todo esto, comprendí que Mara no me agradeció en la máquina de escribir solo por el café. Me agradeció porque, al sentarme con ella y tratarla como a un ser humano y no como a una sombra, rompí el vínculo con esa entidad oscura que la mantenía prisionera en su propio duelo. Esa misma noche, quemé las cartas. No por falta de respeto, sino por seguridad. Hay amores que, cuando mueren, no deben dejar rastro, porque las sombras aprenden a leer y usan nuestras propias palabras para encadenarnos. Solo me quedé con la llave de latón. A veces, cuando camino cerca del viejo edificio de la calle Balcarce, siento que la llave vibra en mi bolsillo, como si me indicara que hay una puerta en el sótano que todavía espera ser abierta.